tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de esta emisora y las redes sociales en su programa Así es el Defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y esta tarde vamos a conversar sobre un tema extremadamente importante en este mes. Continuamos con la conmemoración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en este mes ya hemos comentado el informe de derechos humanos del Defensor del Pueblo y ahora en esta tarde vamos a conversar sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2024, el Plan Nacional del Estado Dominicano en esa materia, con la licenciada Neira Paulino, quien es la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias.
con la finalidad de promover políticas públicas basadas en evidencias que garanticen a la población el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana creó el Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. A pesar de los avances de los últimos años, persisten grandes deficiencias en su ejercicio efectivo y un insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger los derechos de las personas. Este informe se concentra en 5 derechos fundamentales: el derecho a la salud, integridad personal, trabajo, justicia e igualdad. Y se pudo determinar un orden de acuerdo a la demanda de reclamos de los dominicanos. Derecho a la salud ocupa el primer lugar. Clínicas y hospitales se encuentran entre los 4 lugares de mayor vulneración de derechos del país. Derecho a la integridad está en segundo lugar. El abuso policial resultó ser la violación más reiterada respecto a este derecho. El derecho al trabajo, derecho a la justicia y el derecho a la igualdad resultaron empates en el tercer lugar, destacando como principales problemas el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y remuneración del trabajo. Que las leyes solo benefician a grupos privilegiados y los privados de libertad, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH, personas en condición de pobreza y personas LGTB+, son los más vulnerados. Para abarcar todo el territorio nacional, este estudio se apoyó en una metodología de 3 pilares: consultas participativas regionales, Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023, perfil mediático de derechos humanos y las estadísticas de la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Según las personas encuestadas, el derecho a la salud es el menos garantizado, seguido del derecho al trabajo con un 10.6% y el derecho a la integridad con un 10%. Si bien es cierto que el país ha logrado grandes avances en materia de derechos humanos durante los últimos 45 años, también es verdad que las informaciones analizadas develan grandes déficits en el ejercicio efectivo de los mismos y un insuficiente desempeño del Estado. En los últimos 12 meses, el 46% de las personas alega haber sido víctima de violación de un derecho en una oficina del Estado, en escuelas públicas, en cárceles, hospitales y tribunales. El 54% de las personas que presentaron denuncias ante las autoridades dice que la respuesta fue mala o muy mala. Más allá de las cifras, esta encuesta representa las vidas y experiencias que nos instan a redoblar esfuerzos, un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Vuelta en Así es el Defensor, y como les había comentado, en este mes estamos celebrando, porque así es, celebrando los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 75 aniversario de este gran acuerdo entre las naciones del mundo en el año 1948. Están así, licenciada Neira, que hay países que violan los derechos humanos y como quiera, la conciencia de ellos, la conciencia de sus gobernantes los empujó a que firmaran esta Declaración de los Derechos Humanos en París en el año 1948. La licenciada Neira Paulino es directora general de Derechos Humanos del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por demás es una abogada de los tribunales de la República, es especialista y tiene maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Además es una diplomática, es una gran diplomática y sobre todo, más que aliada del Defensor del Pueblo, es una hermana del Defensor del Pueblo y es una gran servidora pública. Licenciada Neira Paulino, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nilo. Gracias por invitarnos nuevamente al programa, siempre apostando a la educación, al conocimiento. Creo que la raíz de los derechos humanos ya hay en que se conozca, que se sepa y que podamos conversar de temas que son importantes, no solamente para el gobierno dominicano y para el Estado dominicano, sino también para el ciudadano común y corriente, que debe de conocer que existen una serie de derechos y que el Estado está haciendo lo posible por garantizarlo más y más todos los días. Así es, y bueno, nuestra querida Neira Paulino está aquí con nosotros para conversar sobre este Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2024, que originalmente no era hasta el año 2024, sino que era hasta el año 2022. Hasta el año 2022, y por una decisión del gobierno dominicano se extendió hasta el año 2024. Ustedes saben que en general el año 2020, 2021 son prácticamente años perdidos en muchos renglones, tanto de la vida institucional como de la vida social y económica, por el tema de la pandemia del coronavirus. Y bueno, Neira Paulino, ¿qué es esto? ¿De qué se trata este Plan Nacional de Derechos Humanos? ¿Y por qué el Estado Dominicano tiene este plan en esos momentos? Bueno, pues en el 2018, realmente que cuando nace el primer instrumento, el plan, es una recomendación que tiene las Naciones Unidas para todos los estados de que cuenten con un instrumento nacional que le permita tener una ruta establecida sobre cuáles son las prioridades en materia de derechos humanos y qué debe de hacerse, digamos que para avanzar en estos temas. Hay una creencia importante y es que la mayoría de los planes, de los instrumentos que se generalizan para el tema del desarrollo de acciones, debe de enfocarse en temas legislativos, en la creación de instituciones, normalmente. Eso es lo que pasa en derechos humanos, pero realmente en la práctica los planes nacionales de derechos humanos van enfocados en tomar la información de la sociedad civil, del común, de las instituciones, tanto del gobierno como del Estado, dígase los extrapoderes, y plantear una ruta crítica basada en un diagnóstico de cuáles son las cosas que debemos de hacer para garantizar el acceso a los derechos humanos, que es el reto que tiene el mundo. Establecidos están desde la declaración todos los derechos humanos, son 30 derechos que contiene la declaración, y luego fueron ampliados por las convenciones internacionales, pero luego fueron traducidos, y de ahí viene el defensor del pueblo, a los derechos fundamentales dentro de las constituciones de los países. Así es. De ahí se tradujo a leyes positivas. Y el gran salto y el gran vínculo es cómo pasar una ley, algo que está en un papel, a la realidad, al disfrute pleno de los seres humanos en materia de derechos humanos. Y los planes nacionales vienen a generar este vínculo entre lo que está contenido en la norma, las instituciones que están creadas y cómo los seres humanos pueden introducir programas, proyectos, acciones dentro del funcionario público, dentro de la función pública, para que todos los dominicanos y dominicanas puedan tener esos derechos. Muy bien, y bueno, el pasado día 6 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Defensor del Pueblo, por supuesto, que estuvo ahí presente para... en ese momento en el monumento de Fray Antonio de Montesinos, recordemos aquel gran sermón de Adviento del año 1511, porque, licenciada Neira, el tanto eurocentrismo que tenemos nosotros prácticamente en todo el mundo, siempre ponemos a Europa y quizá los Estados Unidos, pero siempre Europa de primero como la vanguardia en materia de derechos individuales. Y claro que sí, en muchas cosas fue así. Y de hecho fue un europeo, un sacerdote de la Iglesia Católica, un español de la Escuela de Salamanca, que vino aquí e hizo ese sermón de común
acuerdo con los sacerdotes de esa orden, de la orden de los dominicos. Y esa fue la gran declaración de derechos humanos, la primera. No me hablan de Revolución Francesa, de Revolución Norteamericana, de Revolución Inglesa. La primera fue aquí, sí, en la playa donde está ahora mismo la estatua de Montesinos. Y ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó y entregó nuevamente la extensión de este plan. Quiere decir que con eso que usted ha dicho, el plan no es una norma. Es decir, cuando hablamos de Plan Nacional de Derechos Humanos, no nos estamos refiriendo a una norma vinculante, es decir, que obliga a las instituciones, o es una guía, o es parte de la planificación, de lo que podemos llamar planificación y desarrollo en las instituciones públicas. Esa es una pregunta muy interesante. El documento no es un documento, digamos que jurídico, vinculante, jurídico, no es una ley, no es una resolución, ni mucho menos. Es simplemente la voluntad del gobierno dominicano, junto con algunas instituciones del Estado, vamos a decir extrapoder, en el que está el Defensor del Pueblo, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial, que participan de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos, todos puestos de acuerdo, junto con la sociedad civil que fue consultada, pues para tener una ruta crítica sobre los temas en materia de derechos humanos y qué debemos hacer y cómo se debe cómo se visualiza el desarrollo y la materialización de los derechos humanos digamos que en el país. Entonces sí, ciertamente no es una ley, pero sí es una guía gobierno, es un tema de planificación gubernamental hacia dónde queremos ir, dónde queremos llegar. Muy bien, y bueno, muy interesante este instrumento del Estado Dominicano que, como bien menciona Neira Paulino, no es solamente del Poder Ejecutivo. También en esa mesa, en esa comisión interinstitucional, también participamos el Defensor del Pueblo, que es un órgano constitucional, y la Junta Central Electoral, que también es un órgano constitucional. También han ido personas de la Suprema Corte de Justicia, también han ido personas de las cámaras legislativas. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos inmediato con la licenciada Neira Paulino. Así es el defensor del pueblo. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República Dominicana. Es el jefe del Estado y del Gobierno. Es elegido junto al vicepresidente cada 4 años por la población dominicana mayor de edad, mediante el voto libre y secreto. ¿Qué hace el presidente? Algunas de las cosas que hace el presidente de la República son: preside los actos solemnes de la nación, promulga y hace pública las leyes del Congreso Nacional, es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado, garantiza la defensa de la nación, protegiendo las zonas terrestres, marítimas y aéreas. Sucesión presidencial. Si el presidente está ausente, es sustituido por él o la vicepresidenta. En el caso de que ambos estén ausentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el cargo. ¿Quiénes ayudan al presidente? Los ministerios públicos especializados en diferentes áreas. Todos los ministerios están dirigidos por un ministro y un viceministro. La administración pública. Para trabajar en la administración pública, las personas deben de destacarse por su eficacia y seriedad. Así concluimos este episodio sobre el Poder Ejecutivo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles.
al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. La Constitución es una norma jurídica y todo Estado tiene distintas normas jurídicas. Entonces la Constitución es la norma jurídica más importante de un país, porque es donde el instrumento donde se organiza el Estado, donde se establecen los distintos poderes del Estado y sus facultades. Pero además es el documento donde se organizan, estructuran los derechos fundamentales. La reforma constitucional es aquella que modifica aspectos de la Constitución que no son aspectos de los más esenciales. Digo de los más esenciales porque todo lo que esté en la Constitución es esencial. Ahora, cuando se habla de revisión, entonces se está hablando de que ya se tocan aspectos sensibles de la Constitución. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Neira Paulino, o la máster, o la magíster, como dicen las universidades católicas. Neira Paulino, quien es la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, del MIREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, hemos mencionado que celebramos los 75 años de la declaración y realmente conmemoramos. Más que celebrar es conmemorar, porque, señora, hay una realidad. A medida que va pasando el tiempo, parece que el mundo va en dos vías. Sí. Las normas van avanzando y la realidad política va avanzando en una vía contraria. Parece que vamos a velocidades distintas y realmente las violaciones de los derechos humanos, o no sé, licenciada, si es que se transmiten más noticias sobre ese tema o es que realmente la humanidad está yendo por vías que no son las correctas definitivamente. Bueno, este plan, que es muy bueno, por cierto, tiene un lema que dice: por una República Dominicana más humana. Miren qué interesante eso. Recordemos, y siempre lo decimos aquí, que la persona humana es el centro, principio y fin de todo lo que hace el Estado dominicano. Eso tiene que ser así, porque si no, ¿para qué está el Estado? Licenciada, me gustaría, antes de seguir, aclarar un concepto que mucho se menciona en los medios, que mucho se habla en la prensa. ¿Qué nosotros debemos entender por violación a los derechos humanos? Es decir, jurídicamente, ¿qué es una violación a los derechos humanos? Porque quizás no se esté entendiendo muy bien ese concepto a nivel nacional, sobre todo en los medios de comunicación. Bueno, técnicamente una violación de derechos humanos cuando el Estado falla en proteger a la persona humana. Cuando el Estado no sanciona y no repara. Serían, digamos que en esos tres niveles. Evita que ocurra, si ocurre, sanciona y por lo tanto debe de reparar. Entonces, lo que quiere decir es, al punto que yo quiero ir es que, oye, el Estado no es el único que viola los derechos humanos. Puede ser que un ente privado viole los derechos humanos, pero es violación de derechos humanos per se cuando ocurre la conculcación del derecho, pero sí el Estado investiga, sanciona, condena y repara. Es decir, si ocurre eso, estamos hablando de una violación de derechos humanos. Se le puede denominar, en cierta medida se le puede denominar una infracción, vamos a decirlo, para hablar en materia penal. Una vulneración. Una vulneración de derechos. Cuando hay un ente privado, ya sea una empresa, ahora el tema de empresa y derechos humanos viene muy claro que sí, bien fuerte para el año que viene, dentro de los temas que se van a tratar a nivel de Naciones Unidas. Si una empresa, en los casos que más se reconoce en el tema de medio ambiente, comete acciones en contra del medio ambiente o de una población,
es la obligación de los estados, del Estado, de tener eso, sancionar y reparar. Si el Estado no lo hace, entonces eso se constituye en una violación de derechos humanos. Ok. Entonces, ya hay una violación la concreta. inacción del Estado ante la infracción o ante la situación que genera la violación de derechos humanos. Por eso los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, las distintas instancias que hay, ya sea en el sistema interamericano o en el sistema universal, sancionan a los estados. No es una sanción a fulano de tal, sino al Estado. Muy bien. Y salvo, obviamente, la excepción de la Corte Penal Internacional, que ya, como sabemos, es un órgano que sanciona a la persona, porque son violaciones masivas, repetitivas, que se constituyen en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de genocidio y, bueno, el crimen de agresión, que no está todavía muy definido, pero crimen de agresión. Entonces, sí, es la única excepción. Excelente. Bueno, quería hacer esa aclaración porque, como bien dice la licenciada Neira Paulino, no todo es violación de derechos humanos. Si hay un Estado de Derecho que funciona, que da respuesta, como ella dice, que condena, que sanciona y que repara los daños, indemniza los perjuicios, entonces no estamos hablando de una violación per se de derechos humanos, pudiéramos hablar de una vulneración, pudiéramos decirlo así. Bueno, licenciada, y este plan, en principio era hasta el año 2022, del año 2018-2022. Se extendió hasta el año 2024. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las razones específicas por las cuales el Estado Dominicano, o el gobierno específicamente, optó por extender la vigencia de este plan? Bueno, en primer lugar, como tú lo comentabas, la pandemia del COVID-19 pues retrasó la mayoría de las acciones y programas que estaban establecidos en el documento. Se hizo un primer informe donde intentamos pues verificar un poco el cumplimiento del documento y del instrumento, y nos dimos cuenta que entre varios aspectos la detención de todas las acciones y todas las actividades durante 2 años pues fueron 2 años del plan. O sea, el plan se acababa en el 2022. Entonces, los 2 últimos años del plan, el plan estuvo inerte. Lo segundo, y creo que es lo más fundamental, es que al nosotros llegar a la dirección pudimos observar que el plan no estaba acorde ni centrado en la planificación gubernamental. Nuestra planificación gubernamental como Estado depende de la Estrategia Nacional de Desarrollo, y como tal esa estrategia pues tiene ejes estratégicos y tiene resultados. Y debajo de los resultados se generan una serie de objetivos que dan al traste, bueno, con una planificación que hacen las instituciones en 2 partes. Nosotros tenemos a partir de ahí el plan plurianual del Estado Dominicano, que es lo que genera el presupuesto de las instituciones, o sea, lo que vincula la acción de desarrollo con la planificación y con las acciones que se están haciendo. Entonces, este plan, al encontrarlo, pudimos observar que era un plan de acción con acciones y programas específicos, con muchos responsables establecidos por cada uno de ellos, 10 programas en específico era que tenía, y los indicadores un poco muy generales. Entonces, hicimos un trabajo en el seno de la comisión en el cual ustedes como Defensor del Pueblo participaron, y pudimos transformar este instrumento, no solamente ampliar los 2 años para recuperar el tiempo perdido del COVID, sino también transformarlo a un instrumento de planificación del gobierno dominicano. Muy bien, excelente. Y vamos a hablar luego de esa breve pausa de eso, de cómo es que este plan se concatena con la planificación, con la administración pública en República Dominicana. Y bueno, recordemos también, Neira, que esos 2 años fueron de un estado de excepción. Uh-huh. Estado de excepción en el que se suspenden muchos derechos fundamentales. La Constitución dice cuáles no deben, cuáles no se suspenden, pero en realidad había toda una situación de suspensión de derechos. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Neira Paulino. Así es el defensor del pueblo. En
los últimos 12 meses, el 46% de las personas alegan haber sido víctimas de la violación de un derecho en una oficina del Estado. En escuelas públicas, un 18%. En las cárceles, un 11%. En los hospitales, un 24%. Y en los tribunales, un 16%. Más allá de las cifras, este informe representa las vidas y experiencias que nos instan a redoblar esfuerzo. Es un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Aspiramos a que este informe impacte de manera significativa y se convierta en un llamado imperativo para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones informadas. My grandfather, Nelson Mandela, once said, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." La Policía Nacional es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos en la República Dominicana y el destacamento policial, óiganlo bien, es visto como un lugar de conculcación de derechos. Regresamos al programa Así es el Defensor y estamos conversando sobre este Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2024 y como bien mencionó Neira Paulino, en este plan, en la elaboración de este plan no solamente participaron entes de la administración pública, sino también órganos constitucionales y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es un instrumento país, no es un instrumento estrictamente, aunque es lo prioritario, pero no es única y exclusivamente para la administración pública. Mira, ¿cuáles son los ejes fundamentales, los ejes estratégicos de este plan de derechos humanos 2018-2024? Bueno, como te comentaba, el plan tenía originalmente 10 programas establecidos por fases de derecho o garantías fundamentales. Y lo que se hizo al transformarlo en un documento por resultado fue establecer 4 ejes estratégicos y 4 objetivos estratégicos que se repiten en cada eje. Entonces tenemos el primer eje sobre derechos civiles y políticos, obviamente en sí es la primera generación de derechos humanos que contiene la gran mayoría de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la vida política, la propiedad privada, una serie de esa garantía, bueno, las garantías que están establecidas en la Declaración Universal, vienen siendo como el marco general de derechos civiles y políticos. Luego tenemos el segundo eje estratégico, que es sobre derechos económicos, sociales y culturales y medio ambiente, que son los derechos de segunda generación, pero mayormente aquellos que se conocen como derechos colectivos. Luego tenemos un tercer eje, que es donde agrupamos a todos los grupos vulnerabilizados. Ahí se encuentran niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, discapacidad, migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, víctimas de discriminación, víctimas de trata y tráfico de personas. Y por último, que era lo que estaba en el plan original, agregamos un cuarto eje estratégico muy de cara a nuestra realidad actual en la política exterior y de cara también al mandato que ha dado el señor presidente, pues un eje estratégico sobre compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Quisimos visibilizar todas las recomendaciones que el Estado Dominicano ha recibido en los últimos años con relación a los derechos humanos. Cada convención que nosotros hemos firmado, incluyendo el EPU, que es el Informe Periódico Universal, que es el que agrupa todos los derechos en sentido general, pues la República Dominicana ha recibido de manera constante recomendaciones para mejorar el acceso a derechos contenidos en declaraciones, la de la mujer, del niño, de adultos mayores, de discapacidad, del tema de derechos civiles y políticos. De salud mental de también. Salud, en sentido general, salud. Y todas esas recomendaciones hicimos una discriminación positiva de ver cuáles eran las prioritarias para los próximos años, qué podíamos trabajar o empezar a trabajar en los próximos años que quedaba el plan, que eran 2, para colocarlo ahí. De suerte que cuando hagamos la actualización, que corresponde
el año que viene empezar el proceso de consulta nuevamente y de actualización para volver a tener otro plan, porque se acaba en diciembre del 2024. Entonces hay que iniciar ese proceso. Entonces, los 4 objetivos estratégicos, entonces, que se repiten en cada uno de los ejes, es un eje para promover la cultura en materia de derechos humanos, dígase educación, promocionar, dar a conocer. Luego hay un eje sobre reforzar el marco normativo. A pesar de que hemos hablado mucho del marco normativo, entendemos que todavía existen ciertas legislaciones que no fidelizan la garantía de derechos, que no establecen un mecanismo real para el disfrute de derechos humanos. Y también existen todavía convenciones de los que nosotros somos parte que no se ha materializado en una legislación todavía nacional o que no está contenido en ciertas normas nacionales, porque como bien ustedes saben, y eso es importante que todo el mundo lo entienda, las actualizaciones de los códigos fundamentales en materia de derecho de la República Dominicana, el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, son instrumentos de hace muchísimo tiempo, donde todavía ninguna de esas declaraciones existían. Entonces, a medida que fuimos ratificando estos instrumentos, pues se fueron generando compromisos internacionales que todavía no están pues contenidos en estas normas. Y luego tenemos un tercer objetivo, que es fortalecer el marco institucional, cómo se visualizan los derechos humanos dentro de las instituciones que están responsables de hacer cumplir la norma y de proteger. Y luego un objetivo último, que es el de reforzar los servicios que tienen que ver con la protección directa en materia de derechos humanos. Entonces el plan está contenido en ese sentido. Muy bien, Neira. Y usted mencionó que cada una de estas convenciones, la República Dominicana constantemente recibe recomendaciones, sí, de parte de los organismos internacionales y de otros países también. Se dan curiosidades que personalmente las he visto, que países, por ejemplo, como Corea del Norte, ¿qué uno puede decir de Corea del Norte y los derechos humanos? Para serle sincero. Y no estoy afectando relaciones diplomáticas, porque la República Dominicana no tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Pero fíjese que son países que nada que ver con el Estado de Derecho. Sin embargo, tienen capacidad de alguna u otra forma, hacer abogacía o de defender los derechos humanos y fundamentales en otro país. Es algo muy curioso. Y yo quiero saber si esas observaciones o esas recomendaciones, el Estado Dominicano está obligado a acogerlas todas, o puede decir, bueno, me acojo a esta y a esta no. Es decir, todavía queda un poco de soberanía en esa materia. Digamos que había que dividir. Unas son las recomendaciones que nosotros recibimos de los comités de tratado, de los órganos de tratado. Dígase, voy a poner un ejemplo muy reciente. Nosotros recientemente presentamos el informe sobre la Convención del Niño. Del niño. Entonces, en esa actividad, pues bueno, pues se presentaron todos los avances que la República Dominicana ha tenido y ellos no hacen recomendaciones. Ahí sí podemos discutir en el marco de lo, digamos que previamente ellos nos envían el draft de lo que va a ser la recomendación, ahí nosotros podemos incidir. Pero una vez se emiten, son obligatorias para el Estado porque son del Comité de Tratados. Otra cosa es el EPU, el Informe Periódico Universal, que es donde los estados participan viendo tu avance como derecho humano y te hacen recomendaciones. Y ahí sí, tú como Estado le dices, ¿te la compro o no? Muy bien, bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Neira Paulino sobre este Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2024. Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud en nuestra Constitución del 2010 es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado Dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos,
los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación por lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el Defensor del Pueblo. Empezamos a Así es el Defensor y estamos conversando sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2024. Y bueno, como dijimos, hubo una extensión. Originalmente era hacia el año 2022. Se extendió hacia el año 2024 por razones más que lógicas y entendibles. Le iba a decir magistrada. También Corina le decía no sé por qué usted inspira la palabra magistrada, quizás por el tema de derechos humanos. Y bueno, en esos 4 años, 2018-2024, se trabajó. Entonces, ¿cuáles fueron los hitos? ¿Cuáles fueron esos hitos que pudiéramos decir, bueno, independientemente de que tenemos la necesidad de extenderlo, qué hitos importantes alcanzó el Estado Dominicano durante ese periodo de 2018 hasta el año 2022? Realmente nosotros hicimos en el 2022 un informe de hitos y aprovecho para decir que en la página del MIREX están colgados todos los instrumentos en versión PDF para que lo puedan ver. Y el mismo plan también. El plan, está el informe de hito, está el plan del informe del 2019 y está el plan original 18-22. Muy bien. Están ahí colgados. Lo que quisimos hacer con el informe de hitos fue identificar aquellos logros que había tenido el Estado Dominicano. Y nótese, no hablo solamente de el gobierno dominicano, digo el Estado, digo todos los actores que conculcan en esta nación, qué se había hecho en cada uno de los ejes, digamos que de los programas que contenía el plan original. Y pudimos encontrar muchos avances, pequeños avances, en cuanto a las acciones que ya estaba dentro del plan original, o sea, que estaba contenida en el plan y que fueron, se le dio seguimiento a pesar del retraso. En derechos civiles y políticos se habla de la reforma policial como un punto fundamental de
inclusive estaba dentro de la propuesta del plan. Luego tenemos en derechos económicos, sociales y culturales el derecho al acceso a la salud, la universalización del Seguro Nacional de Salud, de que cualquier persona pudiera entrar al proceso del subsidiado, el seguro subsidiado y todos los planes sociales que se arraigan en ese sentido, inclusive el avance en materia de educación, la inclusión de educación gratuita a la mayoría de las personas, etcétera, etcétera. En materia de discapacidad encontramos el avance con relación al diccionario de lengua de señas, que es un trabajo importantísimo que se ha hecho en el país de ser un poco más inclusivos con el tema de las personas con discapacidad visual, en este caso. Y así podemos ir viendo en muchos de los temas, en el tema de niñez, NNA, la ley en contra del matrimonio infantil y el establecimiento de los CAI. De los centros exactamente de CAIPI, porque la atención a la primera infancia y todo el trabajo que se está haciendo, inclusive con la creación del propio gabinete de adolescencia y niñez, el GANA. En materia de la mujer, de género, pues el PLANET, el Plan Nacional de Género, y todo lo que ha significado pues establecer una política pública en materia de género y de equidad, que estaba un poco dormida, pero que con el ministerio ha asumido su rol de darle seguimiento a todas las acciones que está en el Plan Nacional de Género, y que eso también ha devenido en apoyo para muchísimas instituciones por el tema de la transversalidad. Y así fuimos viendo en muchos de los planes que se habían hecho, cómo muchas de las cosas que estaban planificadas pues se fueron pues cumpliendo. En pequeña medida, no en la medida en la que queríamos, pero sí en pequeña medida se fueron cumpliendo. Entonces sí hubieron bastante avance. En el tema de inclusión y no discriminación, encontramos un estudio que hizo la UAS con relación a las personas con LGTB+. Que es un tema muy tabú todavía, pero esa encuesta que se hizo pues permite establecer unos principios generales de cuáles son las necesidades reales de este grupo en el país y de visualizar un poco su realidad. Muy bien, y bueno, aquí vemos también, aunque usted lo mencionó, el tema del avance en la reforma integral de la Policía Nacional, que es un tema muy complejo, porque en el año 2016 se promulgó la nueva ley orgánica de la policía, que incluye funciones incluso para el defensor del pueblo, que no la tenía la anterior. La anterior solamente tenía algunas funciones para el defensor de ciertos procesos disciplinarios. Y bueno, esta es mucho más clara y mucho más amplia en esa materia. Entonces, estamos hablando de una reforma que viene ya desde el año 2016. No es nuevo eso. Y de hecho, en otras ocasiones también se intentó. El tema de la policía en todos los países del mundo es uno de los principales problemas que hay en materia de derechos humanos. En el informe del Defensor del Pueblo, la Policía Nacional y los organismos de seguridad salen como los principales conculcadores de derechos, y el destacamento y la clínica y el hospital son los lugares donde el dominicano siente, o la mayoría de los dominicanos sienten, que son los lugares donde más se violan los derechos humanos y fundamentales. Eso es algo importantísimo. Oiga qué dato dio el Defensor del Pueblo ahí. El lugar, estamos hablando, y el dominicano dijo: en el destacamento no me siento seguro, se me violan todos mis derechos, en la clínica y en el hospital. Eso, pero es... por suerte no salieron los colegios, las escuelas. El derecho a la salud, una de las características del tema del derecho a la salud, que es un derecho colectivo, se enmarca dentro del tema colectivo, es cómo se dan los servicios de salud en República Dominicana. Así es. Y el paciente como tal, aparte de que ya los hospitales no hace mucho, pero empezaron a trabajar el consentimiento informado, el documento para explicarle a la gente qué es lo que tú tienes y qué tratamiento te vamos a dar. Es una de las situaciones en la que más vulnerabilidad tiene un ser humano, por
por su propia condición de no poder defenderse y decir, a mí no me gusta esto, yo no quiero que me hablen así. Inclusive es importante, no sé si ustedes lo vieron, el tema de la violación obstétrica, la violencia obstétrica. Eso es uno de los temas fundamentales que se van a tratar en los próximos meses en materia de salud y en materia de mujer. Cómo en los hospitales o las clínicas se le hace daño a las mujeres, se revictimiza a las mujeres cuando va a buscar un servicio obstétrico. Y cuando se habla de grupos interseccionales, la interseccionalidad, tú tienes una mujer, si a esa mujer tú le agregas que es pobre, si le agregas que es una mujer pobre, menor de edad, embarazada, tiene todos los elementos para que su vulnerabilidad sea muchísimo mayor y entonces sufra de manera constante de violencia obstétrica. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Tenemos muchos temas pendientes, licenciada Neira, sobre todo aquel tema de la elección de República Dominicana por primera vez para formar parte, o que ya forma parte a partir del año 2024, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos que hablar de eso en otra ocasión, pero les informamos que el país tuvo éxito en esas elecciones y fuimos electos para esa posición en el Consejo. Muchas gracias, licenciada Neira. Esperamos tenerla nuevamente, y a todos ustedes, gracias por su atención. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar Así es el Defensor en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.